elementos que componen el esqueleto estructural de un edificio de hormigón armado. Clases previas, ustedes estuvieron viendo la materialidad, ¿sí? La composición del hormigón armado y el comportamiento resistente del hormigón armado ante las diferentes solicitaciones. Vamos ahora a aplicar esto que han aprendido a los diferentes elementos estructurales que componen el esqueleto de un edificio. Bien, y lo vamos a hacer en el orden en el que las cargas recorren, las cargas gravitatorias recorren el edificio, es decir, primero las losas, luego las vigas, columnas y finalmente elementos de fundación. Bien, ahí estamos viendo el modelo de un nivel, de un edificio en el cual podemos identificar esos elementos que les comenté. Las diferentes losas, que son los paños horizontales, las vigas, que materializan los contornos de esos paños sobre los cuales apoyan, y en marrón las columnas y los tabiques de los núcleos de circulación vertical. Algunos edificios tienen, otros de menor altura no los tienen. Hoy vamos a estudiar las losas, su materialidad, su dimensionamiento, el cálculo de sus armaduras y el armado de las mismas. Bien, o sea que entonces, como una primera definición en función a lo conversado, podemos decir que las losas son elementos estructurales, bidimensionales, ¿sí? Vamos a ver que por su geometría las losas son elementos bidimensionales, que lo vamos a representar por planos, y en cambio las columnas y las vigas son elementos lineales, lo vamos a representar en nuestros esquemas por líneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque una dimensión es mucho mayor que las otras dos. En cambio en la losa, fíjense que tienen dos dimensiones de una cierta magnitud y una mucho menor, que es el espesor. Por eso lo vamos a llamar elementos planos. Bien, entonces vamos a decir que las losas son elementos estructurales bidimensionales o planos de espesor relativamente pequeño en términos o en relación a las otras dimensiones, y que son las encargadas de recibir las cargas de uso del edificio para transportarlas a las vigas y a las columnas. Bien, nosotros en nuestro curso vamos a estudiar losas de hormigón armado. Vamos a hacer una breve mención de losas de hormigón elaborado in situ y de hormigón pretensado, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las cargas que actúan sobre las losas? Bueno, el peso propio evidentemente es una de las cargas, porque es un elemento que tiene un determinado espesor y una determinada materialidad, en este caso hormigón armado, con lo cual va a haber un peso asociado a su propia materialización. ¿Cómo lo vamos a calcular a ese peso? Y si conocemos el peso por unidad de volumen del material, que más o menos un hormigón simple está en 2.200 kilos por metro cúbico, un hormigón con armaduras está en el orden de 2.400 kilos por metro cúbico, ¿sí? Entonces, si a ese valor de unidad de carga sobre volumen lo multiplicamos por el espesor que le damos a la losa, vamos a tener lo que pesa esa losa por cada metro cuadrado. A modo de ejemplo, si tomamos como valor de referencia que el peso por unidad del volumen del hormigón es 2.400 kilos, 2.400 kilos por metro cúbico, y tenemos una losa de 10 centímetros, ¿cuánto va a pesar esa losa? Regla de 3 simple. Si un metro cúbico pesa 2.400, 0,1 metro de espesor pesará 240 kilos, ¿sí? Un metro cuadrado de losa de 10 centímetros de espesor pesa 240 kilos, ¿sí? ¿Qué otra carga vamos a considerar? Por ejemplo, si ponemos un contrapiso sobre esa losa, ya sea para generar aislación térmica, aislación acústica, para colocar cañerías, ¿sí? De agua, de gas, ¿sí? Que las ubicamos en un contrapiso,
ese contrapiso que se coloca por encima de la losa va a tener un espesor y también un peso por unidad de volumen. Bueno, fíjense, acá yo he tomado como si fuese una muestra de una losa en la cual vemos lo que aporta el hormigón acá en 8 centímetros. Un contrapiso, por ejemplo, 7 centímetros, que es un valor 7-8 centímetros, un valor típico. Pero fíjense que el peso por unidad de volumen del contrapiso en general es menor al del hormigón, porque se hace con materiales más livianos. Supongamos 1500 kilos por cada metro cúbico. Si coloco un contrapiso de 7 centímetros, entonces tendría que hacer la cuenta 0.07, es el espesor pasado a metros, por 1500 es el peso por unidad de volumen en kilos por metro cúbico. Esa multiplicación nos da 105 kilos por cada metro cuadrado, ¿sí? O sea que eso sería el peso de un metro cuadrado de contrapiso de espesor 7 centímetros y cuyo peso por unidad de volumen es 1500. ¿Hay contrapisos de otros pesos? Sí. Por ejemplo, si yo hago un contrapiso que tiene pelotitas de tergopor, ¿sí? Entonces es mucho más liviano. Lo puedo hacer con arcilla expandida, ¿sí? Lo puedo hacer con cascote de ladrillo, lo puedo hacer con lo que hoy se conoce RDC, relleno de densidad controlada, que es arena, cemento y un espumígeno para generar burbujas que ocupen espacio y no aporten peso, ¿sí? Con lo cual, este número que yo acá puse 1500, hoy se puede manejar con valores que van desde los 600 kilos por metro cúbico hasta un máximo de 1500, ¿sí? Bien, en cada caso tendré que hacer el análisis que corresponde. ¿Qué otra cosa coloco encima del contrapiso? Una carpeta, ¿sí? Una carpeta en general es de pequeño espesor, de 1 centímetro a 2 centímetros. Se hace con cemento, arena y agua, por eso su peso por unidad de volumen es 2000, ¿sí? Entonces, si un metro cúbico pesa 2000, un centímetro, que es 0.01 metro, pesará 0.01 por 2000, o sea 20 kilos por cada metro cuadrado de paño analizado. Y encima, ¿qué colocamos? Un piso. Un piso que puede ser de PVC, de madera, de granito, de cerámico, etc. Acá tomé un caso de favorable, un piso de granito que más o menos tiene una densidad de 2000 kilos por cada metro cúbico y un espesor de 2 centímetros, lo cual nos aporta 40 kilos por cada metro cuadrado. Fíjense que yo les dije una losa de 10, acá está hecha de 8, ¿sí? En este ejemplo, con lo cual el peso propio de la losa es 192. Si fuera 10 centímetros de espesor de la losa, el peso sería 240. Bien, todo esto suman las cargas gravitatorias de carácter permanente, las que están siempre. Bien, hay otras cargas que son las de uso, ¿sí? Que dependerán del uso que le voy a dar al lugar que yo estoy diseñando, ¿sí? Si es una biblioteca, va a haber carga de libros; si es una oficina, habrá mobiliario de oficina; si es un dormitorio, habrá mobiliario de dormitorio, y así sucesivamente. El reglamento, nuestro reglamento, SIGSOP 101, nos da las cargas y sobrecargas de uso para un edificio de viviendas y para otros usos, ¿sí? Con lo cual esos valores están estipulados. Entonces vamos a tener cargas gravitatorias permanentes, que la vamos a hacer con este análisis de carga del paquete constructivo, y vamos a tener la sobrecarga de uso, que la vamos a sacar de nuestro reglamento en función al uso del local que yo estoy estudiando. Bien, eso respecto a las cargas. Otras cargas esas son las cargas superficiales, las que existen por cada metro cuadrado de losa que analizó. Otras cargas que nos van a aparecer es cargas que pueden ser lineales, que resultan, por ejemplo, de un muro apoyado directamente sobre la losa para hacer una división del local, ¿sí? Supongamos que uno tiene un paño de losa de 5x5, pero se le ocurre hacer una división al centro, entonces va a haber un muro apoyado sobre esa losa. Bueno, esa ya no es una carga superficial, es una carga lineal, ¿sí? Bien, esa carga lineal va a depender de
la materialidad con la que yo hago ese muro divisorio, podrá ser una tabiquería liviana o una tabique de mampostería tradicional. Entonces voy a tener, en función a la materialidad y a la altura y al espesor del muro, voy a tener una carga lineal, ¿sí? Tu unidad va a ser en kilos por unidad de longitud, ¿sí? Bien, ¿cómo la voy a calcular? Como el peso propio del material por el espesor que tenga el muro. No es lo mismo tener un muro de 8 centímetros que uno de 15, ¿sí? O sea que debe entrar en juego el espesor del muro, y por la altura del muro, ¿sí? Con esa multiplicación voy a obtener la carga por unidad de longitud de ese muro que está apoyando en la losa. ¿Qué otra carga, y ya en una situación más excepcional, puedo tener una losa o una carga puntual? Habrán visto que en la losa de azotea de muchos edificios se apoya una antena, ¿sí? Bueno, esa carga, si bien se le hace un dadito de apoyo para repartir un poco, es más bien de carácter puntual. Su valor va a depender del peso que tenga la antena y sus componentes, ¿no? O sea que será acorde a cada situación particular. Bien, entonces tenemos esos tres tipos de carga. Las superficiales, asociadas al peso propio de la losa y los paquetes constructivos, o sea, los diferentes estratos de los paquetes constructivos. Las lineales, debido a muros o tabiquerías apoyados sobre la losa. Y las puntuales, debido a algún elemento de apoyo puntual sobre la losa. Bien. ¿Cómo pueden ser las losas? Si bien nosotros nos vamos a abocar bastante a las losas horizontales, ¿sí? Que son las que nos generan los diferentes entrepisos de un edificio, existen losas que son inclinadas. Caso típico, las losas de escaleras, que nos permiten ir de un nivel a otro, o las rampas vehiculares en edificios de cochera, que también nos permiten acceder a los diferentes niveles de las cocheras, ¿sí? Caso típico, edificios con varios subsuelos de cocheras. La única forma de ir accediendo a los diferentes niveles mediante losas inclinadas o a modo de rampa. Bien, pero nosotros nos vamos a abocar más a las horizontales. Esa es una clasificación respecto a la disposición o orientación de la losa. Ahora vamos a hacer una clasificación respecto a la materialidad por un lado. Ya hemos hablado de las losas hormigonadas in situ, que son aquellas que se generan vertiendo armaduras y hormigón en estado fresco sobre un molde que en general se hace con madera, ¿sí? Los famosos encofrados, ¿sí? Que los podemos hacer con madera cerrada, con fenólicos o ya con sistemas más modernos que son trasladables de un nivel a otro. Esas son las losas hormigonadas in situ. Luego existen las losas prefabricadas, que son las que se generan con pequeños paños, ¿sí? Llamados losetas, ¿sí? Que se hacen en una fábrica y una vez endurecidas se trasladan a obra y se colocan sobre las vigas, pero ya sin la necesidad de generar encofrado, ¿sí? Bien, esas son las losas prefabricadas. Existen varias tipologías. Las más conocidas son las losas generadas mediante losetas prefabricadas o las generadas de manera mixta con viguetas separadas, intercaladas 50 centímetros. Se pone un material entre esas viguetas, que en general es ladrillo cerámico o ladrillo de polietileno expandido de alta densidad, y sobre eso se cuela una capa de hormigón denominada capa de compresión, ¿sí? O sea que existen esas dos tipologías: la losa totalmente prefabricada y montada a modo de losetas, o la que es más bien mixto, que consiste en viguetas intercaladas más o menos 50 centímetros, se coloca en material intermedio liviano y se genera una capa de compresión. Eso respecto a la materialidad. Respecto a cómo trabajan o dirección de trabajo, que es algo que nos vamos a abocar enseguida, es lo que denominamos unidireccionales, ¿sí? Que cuando reciben una carga intentan transferirla hacia dos apoyos, los más cercanos,
esas son más bien las losas muy rectangulares, o bidireccionales, que son aquellas losas apoyadas en sus cuatro bordes, más bien cuadradas, que cuando reciben una carga le intentan mandar a los cuatro bordes o vigas de apoyo. Esas son las bidireccionales. Respecto a su vinculación o su conexión con otras losas próximas o inmediatas, vamos a tener casos de losas aisladas, ¿sí?, que son losas que cuando uno las somete a una carga generan su trabajo resistente por sí solas, ¿sí?, sin depender de las losas que están inmediatamente perimetrales a ella. Y están las losas con continuidad, que cuando tengo una planta de un edificio con varias losas contiguas, trato de conectarlas unas con otras con armadura, ¿sí?, generando continuidad. ¿Qué ventaja tiene eso? Me permite reducir espesores, reducir deformaciones, y a costa obviamente de una armadura que tiene una complejidad un poco mayor a la hora de entrelazar una losa con otra, pero nada más que eso. Bien, vamos ahora a trabajar un poco con esto. Bien, respecto a la materialidad, ya hemos dicho desde el inicio que nosotros vamos a trabajar con losas de hormigón armado, que ya han visto que es un material que se compone por una relación adecuada entre acero, que aporta resistencia a la tracción y ductilidad, y hormigón, que aporta resistencia a la compresión y que a su vez cubre las armaduras, protegiéndolas para que no se oxiden. Ese trabajo solidario entre estos dos materiales genera lo que llamamos hormigón armado. Funciona como hormigón armado siempre que yo los entrelazo de manera adecuada y en cantidades adecuadas, ¿sí? Si no hay un recubrimiento adecuado, no hay adherencia entre hormigón y armadura, y por más que mezcle los dos materiales, los mezclo de manera inadecuada, no hay hormigón armado. O sea, tiene que haber adherencia para que uno le transfiera carga al otro, ¿sí? No se tienen que despegar, tienen que trabajar solidariamente. Si coloco muy poca armadura, y no va a funcionar adecuadamente, se va a fisurar, se va a romper. Si coloco mucha armadura, tampoco va a funcionar adecuadamente, porque sabemos que el acero resiste mucho más que el hormigón. Entonces lo tengo que colocar en cuantías o cantidades adecuadas. Y ahí sí funciona como hormigón armado. Bien. Nosotros habíamos comentado que dentro de lo que era la materialidad, que íbamos a estudiar losas hormigonadas in situ. Bueno, dentro de esas losas hormigonadas in situ, nosotros nos vamos a abocar más bien a estas que son macizas, le decimos, o sea que resultan de combinar acero y hormigón en cantidad adecuada. Pero existen otras en las que, en la búsqueda de alivianar un poco esa losa, ¿sí?, se colocan otros materiales, como vemos en estas tres situaciones, ¿sí? Acá son un sistema típico de losa alivianada mediante ladrillos cerámicos, ¿sí?, que se colocan en las partes donde el hormigón no aporta mucho, ¿sí? Entonces tratamos de poner un material más liviano. Acá tratamos de alivianar colocando estas esferas de plástico rellenas con aire, ¿sí?, teniendo la desventaja que al ser un elemento más liviano que el hormigón tienden a levantarse cuando uno vierte el hormigón en un estado fresco, que es un viscoso, ¿sí?, con lo cual ven que hay una armadura superior conectada a la armadura inferior para que cuando esa esfera tiende a levantarse no lo pueda hacer, ¿sí? Y acá tenemos con estos dados de poliestireno colocados en la cara inferior de losa, formando una losa que se llama casetonada, que lo vamos a ver en el nivel 3. Bien, pero vemos que dentro de las losas macizas tenemos, de las losas, hormigonadas in situ, tenemos las que son macizas, todo hormigón, y algunas que intentamos aliviar. Nosotros vamos a centrarnos en esta tipología. Bien, respecto a lo que son los materiales que vamos a usar, ya los conocen: hormigón y acero. El hormigón vamos a usar si bien en las losas a veces se usa más, ya que este valor es
5.000 en vez de 4.200, nosotros por una cuestión de simplicidad vamos a trabajar siempre con este valor para la tensión de fluencia del acero. Respecto al hormigón, ya no. Acá están los valores que corresponden al viejo reglamento, al CISOT año 82, pero podemos tomarlo como referencia. Esta es la nomenclatura del hormigón con el cual uno lo pide en la hormigonera. Esta es la resistencia característica del hormigón, es aquella que representa adecuadamente lo que yo quiero medir en el hormigón con, si yo hiciera una serie de ensayos, encontraría que si un hormigón es H21, el 95% de las probetas que yo ensaye que representan ese hormigón debe dar por encima y solo admite un 5% por debajo, por eso se llama característica. Es un valor que estadísticamente tiene ese requerimiento, que si yo ensayo una serie de probetas de una determinada calidad, más del 95% de esas probetas tienen que superar ese valor como individual, ¿no? A eso se le llama valor característico. Y luego tenemos un valor de cálculo, ¿sí?, que es menor. Supongamos un H21 tendrá un valor característico de 210 kilos por centímetro cuadrado y en los cálculos vamos a usar 175. Eso tiene en cuenta que este valor se obtiene cuando yo curo la probeta en un laboratorio en condiciones óptimas de humedad y temperatura, y esto tiene en cuenta que ese hormigón en realidad yo lo coloqué en una obra sometida a la intemperie, a los efectos de la mano humana trabajando, generando ese elemento que yo estoy elaborando, ¿sí? Entonces me tomo un margen de seguridad y trabajo en los cálculos con un valor menor, me quedo del lado seguro. Bien, ahí tenemos, siguiendo en esta clasificación que les comenté al principio, ya vimos las hormigonadas in situ. Hago un breve repaso de las prefabricadas. Las prefabricadas, como les comentaba, acá tienen las tipologías básicas, las losetas, ¿sí?, pretensadas, que se elaboran en fábrica y luego son montadas, como vemos acá, sobre un esqueleto estructural lineal. Existen estas que son ahuecadas para quitar un poco de peso y estas que son con alma de telgopor o poliestireno. Y existen estas otras situaciones mixtas donde esa losa la genero por elementos lineales prefabricados que se llaman viguetas, que se ponen más o menos con separación de 50 centímetros una de otra. Luego coloco un elemento de relleno a modo de encofrado, que puede ser cerámico telgopor o poliestireno, y finalmente vierto encima una capa de hormigón de compresión que conecta todo, ¿sí? O sea que estas son las dos tipologías prefabricadas, aunque existen otras que no hacemos tiempo a mencionar. Bien, siguiendo la clasificación, fíjense que hemos conversado de esto, ahora vamos a conversar de la dirección de trabajo. En esta clase vamos a charlar sobre las unidireccionales y en la clase que viene vamos a conversar de las bidireccionales. Vamos a esto de la dirección de trabajo. Respecto a la dirección de trabajo, nosotros, para interpretar cómo funciona una losa cuando actúan las cargas de su peso, del contrapiso, carpeta piso y la sobrecarga de uso, vamos a ver cómo se deforman y a partir de ahí vamos a intentar entender el funcionamiento y qué armadura le tengo que otorgar y qué espesor le tengo que dar. Bien, cuando a un elemento plano yo lo cargo, ¿sí?, se deforma. ¿Cómo se deforma? Eso va a depender de la geometría. Pero básicamente podemos pensar que si la losa está constituida por una familia de fajas en un sentido y en el otro, esas fajas están interconectadas, cuando se deforme va a ocurrir esto. Las fajas en un sentido van a descender, las fajas en el otro sentido van a descender, pero en el punto de conexión van a estar unidas.
O sea que esa deformación o descenso en los diferentes puntos donde se conecta una faja en un sentido y otra faja en otro sentido, ese descenso va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque es un análisis que estamos haciendo en el que proponemos estudiarla por fajas, pero la realidad es que es un continuo. Bien, si analizamos esta losa que es bastante rectangular, o sea que este lado es más chico que este, ¿qué estamos observando en las deformadas, en cómo se curvan? ¿Cuál faja creen que se curva más? ¿Esta se curva más o esta se curva más? Estamos diciendo que en el punto de conexión las dos descienden lo mismo, valor que se llama flecha. Ahora, ¿cuál la ven más curvada? Más deformada. La más cortita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque descendieron lo mismo, porque en el punto de conexión bajan lo mismo. Ahora, esta al ser más corta, yo la veo más curvada. ¿Sí? Entonces es la que más esfuerzo se lleva. Si yo es la que más se deforma, es la que más resiste, ¿sí? Es la que más esfuerzo se lleva. En el punto límite, si yo la hago muy alargada, muy alargada, se va a curvar mucho en este sentido y despreciable en este. Con lo cual va a intentar transferir toda la carga que yo le dé a estos bordes que son más cercanos, ¿sí? Es un trabajo natural, ¿sí? De cómo tiende a repartir la carga en el sentido más corto o más cercano, ¿sí? A esa dirección, a la más chica, se la llama luz de la losa, es la luz, ¿sí? O la longitud de cálculo, ¿sí? Se la llama luz de cálculo, a esa distancia, a esa medida menor. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si la losa es muy alargada, como vemos acá, eso lo vamos a definir con algún valor, es cuando el lado más grande es más de 2 veces el lado más chico. Entonces se deforma así, como si fuese un cilindro. Estamos diciendo que en este otro sentido casi no hay deformación, ¿sí? Entonces la vamos a llamar unidireccional. Se curva solo en el sentido más corto, ¿sí? Si volvemos a la imagen anterior, es como decir que en este sentido, si es tan larga, esta deformada la vamos a despreciar. Solo vamos a decir que se curva así. Es una deformada cilíndrica, es como un cilindro. ¿Sí? Como si toman una hoja y la apoyan en los dos lados más largos, van a ver que se curva en ese sentido y en el otro no. Bien, eso vale para losas donde el lado más grande es más de 2 veces el lado más chico. Son las losas que vamos a estudiar hoy. La luz de cálculo es la menor, o sea, en este caso la LI. Bien. Fíjense que ya, como para empezar a trabajar, hemos denominado LX a la longitud en el sentido de las X y LI a la longitud en el sentido de las Y. En este caso, la LI es la menor y es la de cálculo. Bien. Si en cambio las dimensiones de la losa según X y según Y son menores a 2, quiere decir que es menos rectangular, más bien se aproxima a cuadrada, ¿sí? L mayor sobre L menor es menor a 2, entonces vamos a decir que la deformación ya no es cilíndrica, es así, doblemente cilíndrica, ¿sí? Y vamos a decir que tiene un comportamiento bidireccional, ¿sí? Igualmente, la luz de cálculo en estas losas bidireccionales también va a ser la menor, o sea que en los dos casos es la menor. Entonces ya hicimos una clasificación. Si el lado mayor dividido el lado menor da mayor a 2, es unidireccional, es la que vamos a determinar hoy. Si el lado mayor dividido el lado menor es menor a 2, ¿sí? Entonces vamos a decir que es bidireccional. Bien. Ya hicimos la clasificación, vuelvo para atrás, hicimos la clasificación por materialidad y por dirección de trabajo. Ahora vamos a hacer la clasificación por vinculación, por cómo está conectada la losa con otras. En el fondo, ¿alcanzan a escuchar con esta lluvia o no se escucha bien? ¿Sí escuchan bien? Bien. Bueno, entonces vamos a lo que se llama continuidad o vinculación.
Eso depende de cómo es la planta de nuestro edificio. Hay situaciones en las que inevitablemente una losa tiene que tener continuidad con otra, como es el balcón, ¿sí? Un balcón de un edificio que es una losa en voladizo, decimos, vuela respecto a la última viga que está en la línea medianera, que ahí no se ve, pero está por ahí en la línea de carpintería. Esa losa obligadamente se tiene que conectar con la de adentro, porque si no, se cae, ¿sí? Gira y se cae. O sea que hay situaciones que indefectiblemente, lo vemos acá en el plano de planta, este es el voladizo, este que vemos acá, esta losa obligadamente tiene que tener conexión con la inmediatamente que está en el interior, si no se cae. Hay otras losas que uno las puede diseñar como aisladas, ¿sí? Como que las que están al lado no influyen en su desempeño resistente. Bien. ¿Cuándo le podemos dar? Yo ya dije que darle continuidad me permite achicar espesores, ¿sí? Y que se deforme menos. ¿Cuándo le podemos dar continuidad a una losa con la que está al lado? Bueno, cuando las medidas son más o menos parecidas, ¿sí? Si tengo una losa de 5x5 y al lado tengo una de 5x2, ¿sí? Hay mucha diferencia entre las medidas de una y otra, no va a haber continuidad. No tiene sentido buscar darle continuidad. O sea que la geometría tiene que ser parecida una con otra. La otra, las cargas que yo le aplico tienen que ser parecidas. Si yo tengo una losa que le pongo mucha sobrecarga de uso y al lado tengo otra que tiene mucha menos carga de uso, no tiene sentido darle continuidad, ¿sí? Porque cuando yo cargue la losa que tiene mucha carga, va a influir negativamente sobre la que no tiene carga, ¿sí? Entonces no tiene sentido darle continuidad. Entonces, para hacer dos losas continuas, tiene que haber dimensiones similares y una diferencia entre la carga de uso no mayor al 20%. ¿Sí? No le puedo dar continuidad a dos losas que son muy parecidas en geometría, pero una tiene una sobrecarga de 500 y otra de 200, ¿sí? Porque no se cumple este requerimiento. Bien. O sea que entonces esa situación de dar continuidad o no depende de la geometría y de las cargas que van a actuar sobre esa losa. Si decido darle continuidad, yo tengo que conectar o pasar armadura de una losa a la otra. Entonces tienen que tener el mismo espesor, ¿sí? Es inevitable dar el mismo espesor si yo estoy queriendo conectarlas pasando armadura de una a otra. ¿Por qué? Porque me quedaría un escalón que no me permitiría pasar armadura de una losa a la otra, no habría continuidad. Entonces tienen que tener el mismo espesor. Bien. Hecha esta revisión a modo de clasificación, vamos a comenzar por las más sencillas. Las losas que tienen comportamiento unidireccional, ¿sí? O sea, las hormigonadas in situ con comportamiento unidireccional. ¿Qué tenía que cumplirse? Que el lado mayor dividido al lado menor sea mayor o igual a 2. ¿Sí? Por ejemplo, una losa que tiene medidas 3 por 7 cumple, 7 dividido 3 es mayor a 2. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se comporta? Como un conjunto de fajas en el sentido más corto, ¿sí? Y se deforma de manera cilíndrica. Vamos a decir que se deforman las fajas en su sentido más corto y vamos a despreciar la deformada en el sentido más largo. Consecuentemente, el trabajo resistente se realiza en estas fajas, ¿sí? Entonces le vamos a colocar armadura, que ya vamos a ver cómo se calcula, en este sentido que es en el que se desarrolla el trabajo resistente. En el otro sentido vamos a colocar también una armadura, pero secundaria o de repartición, para conectar o atar las armaduras principales que van a ir en el sentido opuesto. Bien. Esas losas unidireccionales pueden ser de dos formas. O estar aisladas, ¿sí? O haber una serie de losas unidireccionales conectadas una con otra. O sea que vamos a tener losas unidireccionales que están aisladas o otras que están conectadas unas con otras, se comportan como continuas.
Esos son los dos casos que vamos a poder tener. Si la losa está sola, aislada, ya dijimos que la luz de cálculo es la más chica, ¿sí? ¿Cómo se toma esa luz de cálculo? Fíjense que acá hay una viga en la que apoya la losa y acá hay otra viga. Entonces la vamos a tomar desde el eje, que es esta línea punteada, desde el eje de una viga al eje de la otra viga. Eso se la llama luz de cálculo. ¿Cómo vamos a determinar el espesor de esa losa? Imagínense que si yo la hago muy finita, ¿qué creen que va a pasar? Si hago una losa muy delgadita, se va a deformar mucho. Entonces yo le tengo que dar un espesor adecuado, ¿sí? Entonces es lo primero que voy a determinar. ¿Qué espesor le tengo que dar? Eso se llama predimensionado. Decir qué espesor tiene que tener. ¿Cómo vamos a obtener el espesor? Con esta expresión. Fíjense. H, que va a ser la altura que va a tener la losa, es igual a la luz de cálculo, que es la menor, entre línea punteada, dividido 30. ¿Sí? Por ejemplo, si la longitud desde acá hasta acá fuese 3 metros, ¿cuánto sería el espesor de la losa? Si usamos esta expresión. 10 centímetros. Si fuese 3 metros la luz de cálculo, 3 metros son 300 centímetros, dividido 30 nos da 10 centímetros de espesor. Bueno, a esa altura, ¿sí?, le tengo que sumar el recubrimiento. O sea, esta expresión nos da una altura de cálculo. Si le sumo el recubrimiento, que es desde las armaduras hacia arriba. Si a esas armaduras le sumo un recubrimiento para que trabaje como hormigón armado, entonces tengo lo que llamamos D, o altura de la losa total, que es la altura de cálculo más el recubrimiento. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos para una losa es determinar su espesor con la expresión H L sobre 30. Le sumo un recubrimiento de 1,5 a 2 centímetros y tengo la altura o espesor total de la losa, que es la que, con la cual voy a constituir esa losa hormigonada en sí. Bien. Ahora, si esa losa no está aislada, sino que está con continuidad con otras losas, como vemos acá, una losa, otra y otra, entonces la voy a poder hacer un poquito más delgada, porque una ayuda a la otra en su trabajo resistente. Entonces esa expresión para determinar H ahora es H igual a L sobre 35. Aumenté el coeficiente igual al denominador, o sea, quiere decir voy a tener losas un poquito más delgadas. Nuevamente, esta es la altura. Si le sumo el recubrimiento, tengo, esta es la altura de cálculo. Si le sumo el recubrimiento, tengo el espesor total de la losa. ¿Dudas hasta ahí? Hasta ahí la primera cuantita, que es determinar la altura de cálculo y el espesor total. Ahora, va a haber losas muy pequeñas que seguramente cuando yo haga esta cuenta o esta me den tal vez 5 o 6 centímetros. Bueno, el espesor mínimo es 7. ¿Sí? El espesor mínimo lo vamos a tomar en 7. Bueno, ¿para qué me sirve determinar la altura? Bueno, una cosa de las que yo le dije es para hacer que no sea muy deformable. Ahora, si yo le doy mucho más espesor que el necesario, voy a tener una losa mucho más pesada, o sea que no me conviene sobredimensionarla, me conviene darle un espesor adecuado. Una vez que yo tengo el espesor, yo puedo hacer el análisis de carga, porque si yo tengo el espesor de la losa, ya tengo lo que pesa por cada metro cuadrado, y eso lo habíamos explicado hoy. Está el punto 4, ¿sí? Esto se llama paquete constructivo de la losa, es un corte en el que veo el cielo raso, la losa, un contrapiso, una carpeta y un piso. ¿Sí? Este cielo raso a veces está aplicado o a veces está suspendido, pero es una de las capas de todo ese paquete constructivo. Bien, esta capa, la 4, la de la losa, ¿qué peso tiene? Bueno,
Si yo determino que mi losa tiene un espesor de 12 centímetros, ¿sí? Entonces el peso propio es 0,12 pasado a metros por el peso específico del hormigón de 2400 y me da que la losa por cada metro cuadrado pesa 288 kilos, ¿sí? Ahora encima de la losa está el contrapiso. Ese contrapiso tendrá un espesor en función a requerimientos acústicos, térmicos, pase de cañería. Supongamos que adoptamos 8 centímetros, son 0,08 metros. Lo multiplico por un peso por unidad de volumen propio del contrapiso, en este caso es de los más pesados, el contrapiso de cascote, que pesa 1600 kilos por metro cúbico, por su espesor me da una carga por metro cuadrado de losa o de paquete constructivo de 128 kilos. La carpeta, como ya explicamos, 2 centímetros a 2000 kilos por metro cúbico de peso propio, nos da 40 kilos por cada metro cuadrado. Y por ejemplo un piso, a veces lo puedo tener catalogado por tipología, un granito son 20 kilos por cada metro cuadrado, un piso cerámico puede ser 15, uno de PVC puede ser 2 o 3, una madera 4 o 5, ¿sí? Bueno, dependerá de cada caso. Pero ahí tengo el aporte de carga por cada metro cuadrado de paquete constructivo de un paquete tradicional, ¿sí? Más o menos nos dio 490, será 400, será 500, pero en ese orden mandado. Esas son las cargas gravitatorias de carácter permanente. Luego le agrego la sobrecarga de uso, ¿sí? Que puede ser una sala, un establo, un dormitorio, que es del orden de 200, y tengo la carga gravitatoria total, ¿sí? Que actúa sobre la losa. Esa carga es de carácter superficial, o sea, por cada metro cuadrado de losa. Después, como les dije, podrá haber cargas lineales aplicadas en esa losa que podrán ser producto de un muro. Y ese muro podrá desarrollarse en el sentido corto de la losa o en el sentido largo, ¿sí? Lo ideal es que no sea una carga muy grande porque al ser de carácter lineal genera importantes esfuerzos y consecuentemente importantes deformaciones. Pero bueno, en cada caso lo podremos estudiar. Bien, entonces volviendo atrás, dijimos que lo primero que hago es predimensionar el espesor, ya sea que está aislada o es continua, y eso ya me permite hacer el análisis de carga. Una vez que tengo el análisis de carga, tengo que armar el esquema resistente de una faja representativa. Yo al inicio les dije que estas losas unidireccionales las debemos estudiar a partir de una faja de ancho 1 metro representativa de la losa, ¿sí? Bien, entonces esa faja queda representada con este esquema, que ya lo vieron en estructuras 1, que era como el de una viga simplemente apoyada, en el cual yo tenía la longitud, ¿sí? Que la longitud es la luz de la losa, ¿sí? Entre apoyos, ¿sí? Este apoyo es esta viga que se desarrolla acá y este apoyo B representa esta viga. Yo estoy estudiando una faja, ¿sí? Como ven acá. ¿Qué carga le voy a poner acá? Esta que ustedes están viendo como una carga uniforme, la que saqué de la carga que actúa superficialmente en la losa. Fíjense que acá dice que por cada metro cuadrado actúan 700 kilos. Pero como yo estoy estudiando una faja de 1 metro, fíjense que cuando yo a esa carga superficial se la transfiero a la faja de 1 metro, pasa a ser una carga lineal ya, una carga de 700 kilos por metro en esa faja de ancho 1 metro. Si se quieren pueden escribir 700 kilos por metro cuadrado dividido metro, que quiere decir que está asociado a la faja de 1 metro. Esa carga la representaré acá, o sea, es el valor que tiene esta carga distribuida. Esta puntual que está acá representaría, fíjense que si yo analizo una faja, por ejemplo esta que está acá, sobre esa faja actúa un bloquecito de muro de ancho 1 metro. ¿Cuánto pesa
bloque de muro que tengo encima de esa faja? Bueno, pesa eso que está ahí. Es la altura del muro, por el espesor del muro, por el peso por unidad de volumen del muro. Y esa carga me va a dar un valor en kilos y es una carga puntual actuando sobre esa representación esquemática de esa faja de estudio. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Yo voy a tener, volviendo atrás, voy a tener cargas superficiales que las puedo hacer con el análisis del paquete constructivo. Me dan en kilos por cada metro cuadrado de losa. Como yo voy a estudiar una faja, ¿sí?, la transformo de kilo por metro cuadrado a una faja de ancho 1 metro, o sea, va a ser 700 kilos por metro cuando analizo una faja. ¿Cómo lo represento? Con este esquema, donde esta es la luz de la losa, o sea, la distancia menor entre apoyos. Esta es la carga de 700 kilos por cada metro, porque ya la pasé a una faja de 1 metro. Y esta es la carga puntual en kilos de la porción de muro, ¿sí?, que apoya en esa faja que estoy estudiando. ¿Cómo la determino? ¿Cómo? La altura que tiene el muro, 2,40 metros, 2,50 metros. El espesor del muro, 10 centímetros, 15, llevado a metros, ¿no? 0,1, 0,2 metros. Y el peso específico del muro, que eso está en un reglamento, más o menos dependiendo de las características del muro, pero lo pueden estimar en más o menos 1000 kilos por metro cúbico. ¿Sí? Supongamos que tenemos un muro cuyo peso específico es de 1000 kilos por cada metro cúbico. Si estoy analizando una porción de muro que tiene 1 metro, 10 centímetros de ancho y 3 metros de altura, ¿qué tendremos que hacer? Los 1000 kilos por metro cúbico multiplicado por 0,1 metro de espesor multiplicado por 3 metros de altura, y eso referido a un ancho 1 metro. Bueno, si hacen la cuenta, 1000 kilos por el espesor de 0,1 nos da 100 kilos. Por la altura de 3 metros nos da 300 kilos. ¿Sí? Quiere decir que cada metro de muro pesa 300 kilos. Y eso lo voy a poner en la posición en la que caiga esa carga puntual en la faja que estoy analizando. ¿Sí? ¿Entendió? O sea que en nuestro esquema, ahí lo vamos a dibujar allá. En nuestro caso particular, supongamos que tenemos una losa que tiene 3 metros de luz, analizo una faja de ancho 1 metro, ¿sí? Luego del predimensionado, yo determiné que las cargas que va a tener la losa por cada metro cuadrado, ¿sí?, por cada metro cuadrado son de 700 kilos, ¿era? Sí. 700 kilos por cada metro cuadrado. Como yo el análisis lo voy a hacer en una faja de ancho 1 metro, ya cuando haga esta representación, ¿sí?, de la faja, ya la transformo en carga lineal. Q, si quieren a esta la llamamos con Q minúscula, porque es carga superficial de la losa, llevada a la faja de ancho 1 metro, es esa misma cantidad referida a 1 metro, son 700 kilos por cada metro. ¿Sí? Perdón. Metro. Kilo por metro. Y la carga del muro, ¿sí?, suponiendo que tenemos un muro apoyado en esa losa a una distancia A, dibujamos aquí, ¿cuánto vale esta carga del muro? Bueno, depende de las características del muro. Si el peso específico del material es del orden de 1000 kilos por cada metro cúbico, en rigor es 1050, pero depende obviamente de la materialidad que estoy comentando para un muro de ladrillo hueco, revocado. Sí, la densidad es 1000, el espesor del muro es 10 centímetros, 0,1 metro, la altura del muro son 3 metros, ¿sí? Entonces este peso está dado por el producto de
el peso por unidad de volumen, por el espesor y por la altura. 1000 por 0,1 es 100, por 3 es 300, referido al ancho de un metro. O sea que va a ser una carga puntual de 300 kilos aplicada a esa distancia del borde derecho. Bien, una vez que nosotros tenemos el esquema de carga de la faja en análisis, ya podemos, con lo que hemos aprendido en estructuras 1, calcular las reacciones de esa faja en análisis, calcular el diagrama de momentos, ¿sí? Y para hacerlo más fácil, podemos aplicar el principio de superposición. Fíjense que este diagrama de momentos se corresponde al momento máximo dividido sobre la carga uniformemente distribuida. Ese momento máximo se da en el centro. Si solo actuara la carga puntual, yo tendría el momento máximo dado por esta expresión que vimos en estructuras 1, pero se da en otro punto, se da donde está la carga aplicada. Bueno, tendré que buscar, ¿sí?, con las ecuaciones de la expresión que me permite determinar el momento en función de las cargas y las reacciones, tendré que buscar dónde se da el momento máximo, que si recordamos era donde el esfuerzo de corte se hacía cero, ¿sí? ¿Por qué me interesa buscar el momento máximo? Y porque yo luego voy a dimensionar las armaduras de la losa con ese momento. Bien. Bueno, si este caso que analizamos previamente, fíjense que era cuando el muro corría perpendicular a la faja. Fíjense que las fajas van en el sentido más corto y el muro apoya a lo largo del sentido más largo. ¿Qué pasa si el muro, en vez de estar dispuesto en esa orientación, está dispuesto sobre una faja? Bueno, si está dispuesto sobre una faja, va a ser una carga distribuida linealmente más sobre la faja en estudio. La forma de determinar esa carga, que ahora no es puntual sino es lineal, es la misma, es la altura del muro por el espesor por el peso por unidad de volumen del muro en cuestión. ¿Sí? Entonces, en vez de adicionarse como una carga puntual, como esa carga está a lo largo de toda esa faja en estudio, va como una carga uniformemente más. Bien. Entonces son dos posibilidades, o dos casos posibles. Para determinar las reacciones, fíjense que nosotros tenemos acá esta tablita que ustedes, si bien lo podemos hacer con las ecuaciones de la estática porque son elementos isostáticos, pueden apoyarse de estas tablas en función a las condiciones de apoyo de esa faja de estudio. Obviamente que nosotros, en este primer caso, estamos estudiando una faja simplemente apoyada con carga distribuida si no hay muro. Y si aparece algún muro, pondremos una carga puntual, ¿sí?, donde corresponda a la posición del muro perpendicular a la faja, ¿no? Pero bueno, fíjense que todo esto lo podemos hacer, ¿sí?, prescindiendo de estas tablas porque son elementos isostáticos. Bien, una vez que tenemos los esfuerzos, nosotros fíjense que si hacemos un recorrido de lo que vimos, redimensionado y análisis de carga y cálculo de momentos y reacciones en los apoyos. Hasta acá venimos viendo en lo que va de la teoría. Vamos ahora, en función a este momento, determinar la armadura, el eje neutro y elegir el armado de la losa. Bien. Las losas unidireccionales, como ya les dije, van a trabajar como fajas en el sentido más corto, en el sentido rojo. Ahí va a estar la armadura que vamos a calcular, y es la principal. Luego, para que las fajas estén conectadas entre sí, vamos a poner armadura de repartición, que es la verde. Vamos con un ejemplo de cálculo. Fíjense, tenemos una losa de 3 metros de luz por longitud 6/10 en el sentido más largo. Es rectangular, se comporta como unidireccional. Fíjense, hago lado mayor sobre el lado menor y es un poquito más de 2. O sea que es unidireccional. ¿Qué hormigón vamos a elegir? Bueno, H17
H17, que tiene una resistencia de cálculo de 140 kilos por cada metro, por centímetro cuadrado también. 140 kilos por centímetro cuadrado. Respecto al acero vamos a utilizar tensión de fluencia de 4.200 kilos por centímetro cuadrado y vamos a tomar un factor de seguridad de absorción de 1,75. ¿Sí? Bien, con esta información vamos a determinar el espesor de la losa y sus armaduras. Bien, dijimos que para este tipo de losa se analiza una faja de ancho 1 metro en el sentido corto, se determina el diagrama de momento que lo vemos ahí abatido y con ese momento se calculan las armaduras. Bien, como la luz de la losa es 3 metros, o sea 300 centímetros, el espesor con la expresión que dijimos para la losa simplemente apoyada es 10 centímetros. Más un recubrimiento de 2 centímetros nos da espesor total 12. Eso nos permite calcular el peso propio. A eso le sumamos un contrapiso, más una carpeta y un piso que, para simplificarlo, unifiqué en 40 kilos por metro cuadrado y nos da una carga permanente gravitatoria de 488. Sumamos la sobrecarga de uso y nos da 688 kilos por cada metro cuadrado. Lo paso a una faja de 1 metro, ¿sí? La faja de análisis de 1 metro y son 688 kilos por metro. ¿Cuál es el momento de esa? Recuerden que es una viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida. El momento es parabólico con valor máximo en el medio. ¿Sí? ¿Cuánto vale ese momento máximo? Ahí lo ven rebatido. Acá está la fórmula del momento máximo, Q por la longitud de la viga al cuadrado dividido 8, que me da 774 kilográmetros, que es la unidad de medida de momento, asociado a una faja de 1 metro. Por eso dice kilográmetros por metro. ¿Sí? Bien, ese momento es, en este diagrama parabólico que le corresponde a la faja, es el máximo. ¿Cuánto valen las reacciones, que son las cargas que esa faja que estudio le manda a la viga donde apoya la faja? Las reacciones son las dos iguales y valen la carga que tiene la losa por cada metro cuadrado por la luz de la losa, que es la separación entre vigas de apoyo, dividido 2, mitad para cada lado. Eso nos da 1032 kilos hacia esta viga y 1032 kilos hacia esta viga. ¿Para qué nos va a servir eso? Para cuando estudiemos las vigas. Por ahora no nos sirve de nada. Bien. Vamos a, con este momento, que es el momento máximo en la faja corta, o en la faja en el sentido corto, vamos a determinar qué armadura tengo que colocar para que esa faja no se quiebre como un frágil, porque sabemos que las tracciones debidas a la flexión las toma el hierro. Bien, ¿cómo es la expresión que me permite determinar la armadura? Es esta que viene acá. A ese momento lo mayoro por 1,75 para estar del lado seguro, lo divido por el brazo elástico de esa sección flexionada y por la tensión de fluencia del acero. ¿Sí? Ya vieron la clase pasada que cuando yo tengo un elemento rectangular flexionado, ¿sí? Flexionado, abajo hay tracción que la toma el hierro, como lo vemos acá en este corte, o acá en esta vista lateral, y la parte de arriba del hormigón, ¿sí? Está comprimida, como lo vemos en este esquema, y entonces entre la tracción del acero y la compresión del hormigón, con este brazo de palanca, generan el momento flector que resiste para que esa sección no se rompa. Para eso tengo que poner esta armadura, ¿sí? Bien, esa armadura se calcula con la cuenta momento máximo mayorado dividido por el brazo elástico y por la tensión del acero del hormigón. En nuestro caso, el momento máximo nos había dado, voy para atrás para que vean que es así, nos había dado 774 kilográmetros por metro. Bien, le vamos a agregar 2 ceros para pasarlo a unidad de kilográmetro a kilogramo centímetro, porque la tensión del acero está en kilos por centímetro cuadrado, entonces tenemos que trabajar todas las mismas unidades. Entonces agrego 2 ceros
y el momento lo tengo en unidad de kilogramos centímetros por faja de 1 metro. Lo mayoro dividido por el brazo elástico de la losa. Recuerden que el brazo elástico era de la altura útil, que eran 10 centímetros. Nosotros teníamos altura de cálculo 10 más 2 de recubrimiento 12. De la de cálculo, que es 10, multiplico por 0,9, ¿sí? Y ahí tengo este Z, que es el brazo elástico que vimos y vieron la clase pasada, pero lo vimos acá en este esquema. Bueno, se acabó de la presentación. Este brazo elástico, entre la tracción del acero y la compresión del hormigón, fíjense que era 0,9 de la altura, ¿sí? Bien, que es el que va en esta expresión, ¿sí? De la determinación de la armadura. Haciendo esas cuentas en las unidades coherentes, nos da que yo necesito, por cada faja de 1 metro que estudié, colocar 3,58 centímetros cuadrados de armadura. Esa es la armadura principal. Bien, ahora tengo que comprobar que el hormigón comprimido en la parte de arriba sea el espesor adecuado. Entonces determino la profundidad del eje neutro con esta expresión. Fíjense que, esto ya lo vieron en la clase pasada, que yo estoy proponiendo que hay tracción abajo que la toma el acero, y compresión arriba que la toma el hormigón en un espesor de la parte comprimida que lo propongo como 0,2 de la altura, un 20% de la altura, ¿sí? Entonces yo estoy proponiendo con ese trabajo de flexión, abajo hay tracción que lo toma el hierro, y la parte de arriba, este espesor 0,2 de H, en este caso es 0,2 por 10, son 2 centímetros, es lo que resiste el hormigón. Pero eso lo tengo que comprobar, porque si no se cumple, entonces tal vez se me rompe por compresión el hormigón arriba. Para eso hago esta cuenta. Determino a qué profundidad está el eje neutro, que es el que me separa dónde hay compresión de dónde hay tracción. Hago esta cuenta, que es la armadura por la tensión del acero dividido el ancho de hormigón por la tensión del hormigón. La armadura es 3,58, lo que resiste el acero es 4.200, es dato. El ancho de la faja son 100 centímetros, estoy estudiando una faja de 1 metro, y la tensión de cálculo del hormigón es 140. Haciendo esta cuenta, me dice que hay comprimido 1,07 de hormigón, ¿sí? Y yo había propuesto que había 0,2 de H. O sea que en la realidad hay 1,07 y en mis cuentas propuse más, con lo cual estoy del lado conservador. Si cuando yo hago esta cuenta me da que hay más hormigón comprimido del que yo propuse, tengo que aumentar el espesor de la losa porque me va a fallar por el hormigón, ¿sí? Entonces siempre hago esta cuenta para garantizar que no comprimo en el hormigón más que el 20%. Si comprimo más del 20%, estoy con falencia de hormigón, aumento el espesor y ya lo soluciono. Bien, por último hay una armadura mínima. Yo obtengo una armadura por cálculo. A veces esa armadura da muy chiquita, entonces yo no puedo poner más que un mínimo que me garantice un comportamiento dúctil del hormigón. Y ese mínimo es el 5% de la sección del hormigón referido a la resistencia del hormigón respecto al acero, ¿sí? En nuestro caso es 5% es 0,05. B son 100 centímetros, el ancho de la faja. H, la altura útil de la losa, 10 centímetros. Beta R sobre beta S es 140 sobre 4200. Eso nos da que para garantizar un comportamiento útil yo tendría que poner como mínimo 1,6 centímetros cuadrados de armadura. Pero a mí me dio más por cálculo para que no se rompa. Entonces siempre adopto el mayor entre los dos, ¿sí? O sea que en este caso voy a adoptar esta armadura. Como les decía, esa armadura va en el sentido corto, es la armadura principal o de cálculo.
En el otro sentido, tengo que colocar una armadura de conexión o de repartición para que cuando yo hormigone esas armaduras no se me muevan, ¿sí? Entonces queda como una malla. Esa armadura de repartición tiene que ser como mínimo 1/5, o sea, 0,2 de la principal. En este caso me da 0,71 centímetros por cada faja de 1 metro. Y nunca menos que 3 hierros del 6. ¿Sí? Imagínense que en 1 metro pongo 3 hierritos del 6 conectando las principales. Bien. Ahora vamos a adoptar los hierros, porque a mí en el mercado me venden hierro de diámetro 6, de diámetro 8, etc., ¿no? Entonces yo calculé una sección de 3,58. Esa sección de 3,58 es la sumatoria de las áreas de cada barrita, ¿sí? Entonces tengo que poner cuántas barritas pongo de cada medida, ¿sí? Si pongo barras del 6 que tienen muy poca área, voy a tener que poner más. Si pongo del 10 que tiene mayor diámetro, mayor área, voy a poner menos barras, ¿sí? Entonces tengo que ver qué me conviene. A eso se lo llama adopción de la armadura. ¿Cómo lo hago? Fíjense, yo necesito 3,58 centímetros cuadrados en cada faja de 1 metro. Me voy a la siguiente tabla, que es esta. Fíjense que acá arriba tengo los diámetros comerciales, barras del 6, del 8, del 10. Y acá la separación entre una y otra, ¿sí? Fíjense que si, por ejemplo, adopto armadura del 10, si las pongo cada 10 centímetros, sumo 7. Si las pongo cada 20 centímetros, sumo la mitad, ¿sí? Pues las puse más separadas. Entonces esta es una tabla de doble entrada que me dice, si vos vas a elegir un diámetro y una separación, vas a tener tantos centímetros cuadrados acumulados por cada faja. Por ejemplo, yo necesito, según mi cálculo, 3,58. Si se me ocurre poner hierros del 8, fíjense que entro con hierros del 8 y encuentro que el número que necesito, que es 3,58, acá hay 3,59, es si lo pongo cada 14 centímetros. Si lo pongo más separado, por ejemplo cada 20, ven que no llego a 3,58, me quedo corto. Si lo pongo muy cerca, cada 10, tengo mucho más de lo que necesito, ¿sí? Eso es adoptando hierros del 8. Si adopto hierros del 10, son hierros más grandes. Seguramente los tengo que poner más separados para cubrir los 3,58. Fíjense, si adopto hierro del 10, 3,58 cubro hierros del 10. Cada 20. Yo tengo que llegar a 3 y cada 20 y todavía estoy sobrado, ¿sí? Si pongo hierros del 6, fíjense que para cubrir 3,58 más o menos por acá, cada 8, ¿sí? Entonces tendré que elegir el diámetro de armadura para que no me queden ni muy separados ni muy cerca uno de otro. Pues yo después tengo que colar el hormigón, si los pongo muy cerquita uno de otro no va a pasar el hormigón. Bueno, en general, para elegir el diámetro yo tengo que mirar lo siguiente. Si yo pusiera hierros del 10, dijimos que quedan cada 20, bueno, está en el límite. Nunca puede ser más de 2 veces el espesor de la losa, la separación. Yo tenía un espesor de losa de 10, ¿sí? Bueno, más recubrimiento 12. Si yo elijo hierros del 10, me quedan en el límite de la separación, porque me quedarían cada 20, es 2 veces el espesor de la losa, ¿sí? Bien, y nunca menos de 2 veces y media el diámetro de la piedra, para que el hormigón se cuele bien, ¿sí? Entonces esos serían algunos criterios básicos. En nuestro caso vamos a adoptar hierros del 8 cada 14. Bien, hierros del 8 cada 14. Si nosotros observamos el diagrama de momento flector, vamos a ver que ese valor si observamos el diagrama de momento flector, que acá está abatido hacia el costado, vemos que ese valor máximo que yo usé se da en el medio de la faja en estudio. Pero cuando me acerco a los bordes, ya ese valor se reduce parabólicamente a 0. Entonces no tiene sentido dejar esa armadura siempre en la cara inferior, porque cuando me acerco a los bordes, ese momento se va reduciendo. Entonces, lo habitual, y para tomar posibles momentos negativos cuando se conecta la faja con la viga,
Lo habitual es levantar una armadura por medio, ¿sí? Entonces fíjense que yo adopté hierros del 8 cada 14, pero la mitad, o sea del 8 cada 28, lo voy a poner rectos. Y la otra mitad, cuando me aproximo a los apoyos, la voy a levantar para que quede en la parte superior de la losa, ¿sí? Porque ya vimos que el momento cuando me acerco a los bordes tiende a cero, ¿sí? Bien, entonces, ¿eso cómo se ve en un esquema? Como lo ven acá. La mitad de es la faja que estoy estudiando es en este sentido, acá lo veo como si lo viera desde acá, desde este lateral, esto es un corte. La mitad de los hierros va recto de viga a viga, y la mitad, fíjense que cuando me aproximo a los apoyos, en realidad a un quinto de la longitud de la faja, la puedo levantar y va por arriba, ¿sí? Entonces, eso me toma posibles momentos negativos que hay cuando la losa se conecta con la viga. Visto en planta son estas armaduras, ¿sí? Y visto en corte lo vemos acá. En el centro, fíjense, acá debería decir cada 28, no sé por qué quedó cada 14. Acá tiene que decir cada 28, ¿sí? La que va recto siempre por debajo es la posición 1, que es un hierro del 8 cada 28, y la que yo levanto cuando me aproximo a los apoyos es la posición 2, que tiene esta geometría, que en corte la vemos aquí, que es un hierro del 8 cada 28. En suma, en el medio nos dan del 8 cada 14. O sea que esto ahora lo vamos a corregir y lo volvemos a subir. Bien. Eso respecto a la armadura principal o en el sentido de la faja. Como les decía, la adopción del diámetro es de modo que la separación entre una armadura y otra sea menor a 15 más el espesor sobre 10, en nuestro caso es 15 de la expresión más 12 que es la altura total dividido 10, eso nos da 1,2, 15 más 1,2, la separación máxima sería 16,2. Y nunca mayor que 2 veces el espesor de la losa, el espesor total, ¿sí? Fíjense que si hubiéramos adoptado hierro del 10, ya no cumpliríamos, porque hierros del 10 nos quedarían separados cada 20, y de la expresión anterior dijimos que la separación máxima era 16, ¿sí? Es la menor de las dos. No más de 2 veces el espesor total de la losa y no más de 15 más el espesor de la losa sobre 10. ¿Tá? Y por último, la otra armadura, la de repartición, la que conecta las principales, adoptamos del 6 cada 30. Y este es el esquema final de armado de la losa. Bien. La clase de hoy hemos hecho una introducción a lo que son las losas, en su materialidad, su continuidad y sus direcciones de trabajo. La clase que viene vamos a hacer un análisis de las losas bidireccionales, ¿sí? O sea que son las que son más bien cuadradas, con relación del lado mayor sobre el lado menor, menor a 2, ¿sí? Y tienen comportamiento bidireccional. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta que quiera hacer. Bueno, en breve vamos a explicar algún ejemplito de una losa que, siendo unidireccional, ya no es aislada como la que acabamos de ver, sino que tiene continuidad con otra losa, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la primera parte. Bueno, hacemos un recesito y tiramos.